hermana Siria, es mi hermana porque ya estamos casi que tengo la mitad. Casi que tengo la mitad de la lección. ¿Cómo le ha ido hoy? Muy bien, Qué bueno, gracias a usted Dios. está muy preciosa. Ay, gracias por eso te me la menta. Ay, la menta se queda para otro día. Ok, pues vamos a lo que Sí, dijimos, entonces ¿verdad? continuamos con la lección número 6, el origen del pecado. Ayer hablamos, ¿verdad?, que el pecado fue originado por un ángel desobediente. Hoy vamos a ver entonces la consecuencia de esa desobediencia del pecado. Amén. Entonces, la primera pregunta nos dice, la pregunta número 5, ¿qué es el pecado? En 1 de Juan 3:4, 1 de Juan 3:4 nos dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, el pecado, es transgresión de la ley. Y el 5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar, ¿quién? Jesús, para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. O sea, el que comete pecado, aquí dice que infringe la ley. Todo aquel que infringe la ley está violando, ¿verdad que sí? Ok. Entonces, pero Jesús apareció para quitar el pecado. Quitar nuestro pecado de nosotros, porque en Él no hay pecado. Entonces, si nosotros le buscamos, le aceptamos y confesamos nuestro pecado, y entonces Él está ahí para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Del pecado. Así que entonces, ¿qué es el pecado? Transgresión de la ley. De la ley. Transgresión de la ley, eso es pecado. Todo lo que es transgredir la ley es pecado. Entonces, la pregunta número 6 nos dice, ¿en qué o a quién se somete el pecador no arrepentido? ¿A quién se somete? Bueno, porque dijo ahorita que el que comete pecado es del diablo. Entonces, si nosotros transgredimos la ley, ¿qué pasa con eso? Estamos en pecado. Entonces vamos a leer el texto que en 1 de Juan 3:8 nos dice, la pregunta es, ¿verdad? ¿A quién se somete el pecador no arrepentido? En 1 de Juan 3:8 nos dice, el que practica el pecado es el diablo. Una palabra un poco fuerte, ¿verdad que sí? El diablo que comete pecado. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, todo el que comete pecado se somete ¿a quién? Al diablo. Al diablo. Si, lejos de mi diablo, ¿verdad no que quiero sí? nada con eso. Si a usted me emplea, yo tengo que someterme a usted. Claro. Porque usted es el que me paga. Sí. Entonces, si yo me someto yo hago lo que el diablo quiere que yo haga, que él quiere hacer, y yo lo hago, entonces yo me estoy sometiendo a él. Entonces, ¿verdad? Sabía que así, recordándome ahora de eso, que mucha gente que buscan trabajadores, lo ponen a trabajar y luego lo engañan y no le pagan. Eso del diablo. Eso del diablo es pecado. Entonces también dice el 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. O sea que cuando nacimos de Dios, nacemos siendo pecadores, claro, porque nosotros nacemos siendo pecadores, pero cuando nos sometemos a Dios, nosotros dejamos de pecar. Pero la palabra de Dios dice, si alguno ha pecado, abogado tiene para con Dios a Jesucristo el justo. O sea, si en un momento como humanos, como débiles que somos, pecamos, inmediatamente volvemos a Dios, humillados y pidiéndole perdón, Él está ahí para perdonarnos. Pero yo digo que sí, está siempre presto para perdonarnos. Pero en el poco conocimiento que tengo, yo no puedo prácticamente cometer pecado cada momento porque el Señor me perdona, sino que yo tengo que apartarme del pecado, ¿verdad? Sí, claro. No volver a hacer No ese podemos pecado. pecar contando con que Dios nos va a perdonar. Exacto. Él está ahí. Pero si nosotros pecamos, bueno, yo voy a hacer esto porque Dios me va a perdonar. No, así no. Tenemos que huir del pecado, porque en Santiago dice que debemos huir del pecado. Cuando huimos del pecado, cuando nosotros huimos y resistimos, entonces el diablo huye de nosotros. Exactamente. Tenemos que huir del pecado. Entonces la pregunta número 7, hermano, entonces ¿a quién somete el hombre que peca? Al diablo. Al diablo. Entonces, la pregunta número 7. ¿Aprendiendo otra vez? Claro que sí, porque el Señor es maravilloso para enseñarnos. Sí. Entonces dice la pregunta número 7. ¿Cuál es el resultado final del pecado? O sea,
¿Cuál es el resultado final del hombre que permanece en el pecado? En Romanos 6:23, nos dice, y voy a leer desde el 22, dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Amén. O sea que cuando nosotros nos apartamos del pecado y nos sometemos a Dios, tenemos entonces por santificación la vida eterna. Bueno, pues Dios quiero. Entonces dice el 23, perdón hermano, dice el 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Gloria Señor a Dios, aleluya. nuestro. O sea, la paga del pecado es morir. Ujú. Como vimos ayer, que Adán pecó y no murió inmediatamente, pero trayectoriamente fue muriendo poco a poco. Sí. Entonces, nosotros tenemos en Cristo Jesús la dádiva de la salvación. Amén. Si nos sometemos entonces a su voluntad. Entonces, ¿cuál es el resultado del pecado, hermana? La muerte. La muerte. Pero en Cristo tenemos La la vida dádiva eterna. que es vida eterna. Aquí hay un parrafito que no quiero dejarlo. Dice, las terribles consecuencias del pecado quita la paz del alma. Cuando estamos en pecado, hermano, no tenemos paz. Separa a la persona de Dios Ujú. y toma al pecador torna al pecador en siervo de Satanás cuando nos sometemos a él. Sí. Entonces también causa la muerte eterna, pero el único auxilio es la lucha constante contra las acechanzas del diablo. O sea, tenemos que luchar constantemente. ¿Cómo luchamos? En Efesios 6:11 dice que debemos ponernos la coraza de justicia, ponernos el casco, ponemos lo que se pone aquí, lo que cuando van a la guerra y todo Cuando los eso. policías van a pelear, ¿verdad? Eso Una mismo. cosa Entonces, así. si nos cubrimos con la gracia de Dios y el Espíritu Santo, el diablo tiene que huir de nosotros. Él no podemos. Entonces, también nos dice aquí el fin del pecado, la calamitosa experiencia del pecado llegará a su fin junto con su hacedor, que es el diablo y Satanás. Y sus ángeles también están reservados para el juicio del gran día de Dios. Finalmente serán destruidos en el gran lago de fuego. El pecado será eliminado y nunca más volverá a surgir. Esto es maravilloso, ¿verdad, hermana? Amén, claro que maravilloso. Saber que Satanás va a ser destruido con el diablo, con sus ángeles, Ujú. y que va a ser echado en un lago de fuego para ser consumido. Pero lo grande es que juntamente con aquellos que están haciendo su voluntad, también van a ser echados en el lago de fuego para ser destruidos. Y Con los Dios que están no quiere haciendo la voluntad del diablo. los que están haciendo la voluntad del Lo que diablo. ya se han firmado su sentencia, ¿verdad? Porque Sí. cuando tú te sometes al pecado, digo yo, Ujú. yo me someto al pecado, ¿verdad? Y yo sigo el pecado y a pesar de que yo quiero conocer, pero quiero conocer del Señor, pero sigo aferrada al pecado, ¿verdad? Entonces, Yo estoy firmando mi sentencia. Exacto, estoy O sea, firmando. he tomado una decisión. Porque, hermana, en realidad la salvación es una decisión. Sí, Yo debo tomarla o dejarla. sí. Pero la mejor decisión es buscar de Cristo y apartarme del pecado. Porque Dios no nos va a salvar a nosotros en el pecado. No. Hay personas que creen que Dios lo va a salvar como quiera, viviendo como quiera. No, no es así. Porque si así fuera, ¿para qué tenemos nosotros los cristianos que apartarnos? Exactamente. Si Dios nos va a salvar como quiera, no. Sí. En el pecado Dios no nos va a salvar. Pues yo sí decido apartarme Qué bueno. de todo lo que es transgresión de la ley para elevar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buena noticia. Yo quiero conocerle cada día más. Amén. Gloria Yo a Dios. quiero conocerle y yo sé que el Señor me va a capacitar. Amén. Sí. Eso es muy importante, Porque hermana. cuando Dios Así que- Dios nos llama a los capacitados, sí. Pero Sí, Él ¿no? nos capacita. es que para capacitar. Él Él nos nos llama a los incapacitados para capacitar. Eso es lo importante. Exactamente. Él es nuestro maestro. Sí. Así que Dios nos bendiga mucho y que Dios nos ayude, hermana, que podamos cerrar todas las puertas Amén. al enemigo para que no entre y nos haga Sí. pecar. ¿Y cómo cerramos la puerta?
diciéndole no al pecado Amén. y entregándonos Sí, a Él de corazón. Eso es. Porque Él nos ayuda y nos da la fuerza de no pecar. Amén. Gloria a Así Dios. que Dios le bendiga mucho a mi vecina y que Ay, la sí, paz del vecina, me Señor alegro sea. mucho que usted estuviera aquí conmigo. Quisiera pasar la tarde entera hablando de Jesús, pero hay otras cosas. Tenemos tiempo limitado. Exactamente. Vamos a orar. Sí, Oremos. claro. Señor, te agradecemos por haber estado con nosotros en este momento. Y te pedimos, oh Dios, que nos ayude a entender cada día más tu palabra, que nos dé tu Espíritu Santo para entenderlas, para poder también llevársela a otros que no la conocen. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.